भजहु रे मना रे नंदनंदन अभय चरणार बिंद रे दुर्लभ मानव जन्म Bien, Hare Krishna. Entonces continuamos con el estudio sistemático del Bhagavad Gita. Nos encontramos en el capítulo 5 llamado Karma Yoga con conciencia de Krishna. Entonces, en la última sección cubrimos los textos que van del 7 al 12, en donde Krishna presenta una descripción bastante detallada de el Karma Yogi, aquella persona que se encuentra en la plataforma del conocimiento y actúa con desapego. Entonces, a lo largo de esa sección se presentaron diferentes argumentos, síntomas de esta persona, la cual actúa siempre realizando su trabajo como una cuestión de deber y por lo tanto permanece desapegada de los frutos de la acción. Entonces, el día de hoy vamos a cubrir la sección que va de los textos 13 al 16, en donde se explica la relación que existe entre tres conceptos principales, de los cuales eh, eh, el Bhagavad Gita los incluye en sus 5 temas principales. Entonces, para recapitular, a lo largo del Bhagavad Gita se tratan 5 conceptos principales. Uno de ellos es Ishvara o el controlador, el otro es Jiva o la entidad viviente, el siguiente concepto es Prakriti o la naturaleza material, eh, Karma, la actividad, y Kala, el tiempo. Entonces, en esta sección vamos a escuchar acerca de la relación que existe entre Ishvara, Jiva y Prakriti, el controlador supremo, la entidad viviente y la naturaleza material. Ok, Byron, no hay problema. Entonces, si Daniel quisiera leer, sería muy bueno para que sea un poco más dinámico. Entonces, esta sección, Digo, tú dijiste capítulo 5, ajá, capítulo 5, textos del 13 al 17. 16, sí. 17. Esos son los Sí, que acá vamos a yo. tratar. Ujú. Entonces, en esta sección, básicamente, se explica que aquel trascendentalista que trabaja con desapego y tiene conocimiento de la relación que existe entre la entidad viviente, eh, la naturaleza material y la superalma. Eso es principalmente lo que se va a tratar en esta sección. Entonces también se va a explicar un tema que, como bien lo decía en la última sección, en el Bhagavad Gita vamos a encontrar a veces que Krishna afirma que él es el hacedor, ¿sí? El ejecutor. En otras ocasiones afirma que es la naturaleza material a través de las modalidades. Y en otras ocasiones afirma que es la jiva, la entidad viviente, la hacedora o la ejecutora de todas sus actividades. Entonces, eso es un tema que también se va a trabajar en esta sección, en donde se explica que aunque las modalidades de la naturaleza material eh, o la superalma misma puedan parecer la causa de la acción y de la reacción de todo lo que sucede en el mundo material, estas no son responsables. Entonces, cuando la entidad viviente desea disfrutar de la naturaleza material, las modalidades llevan a cabo los planes o las acciones necesarias para que ella pueda disfrutar, ¿sí? Y la superalma sanciona según el deseo de la entidad viviente. Entonces ahorita voy a elaborar un poco acerca de ello. Si en algún momento mi señal no funciona bien, me lo hacen saber para conectarme a los datos del celular, por favor. Entonces empezamos para que nos rinda. Sarva karmani manasa sanyasyaste sukhambashi navadvare purhe dehi naivan kurban nakarayam.
Traducción. Cuando el ser viviente encarnado controla su naturaleza y renuncia mentalmente a todas las acciones, reside feliz en la ciudad de las nueve puertas, el cuerpo material, sin trabajar ni hacer que se trabaje. Significado. El alma encarnada vive en la ciudad de las nueve puertas. Las actividades del cuerpo, o en sentido figurado, la ciudad del cuerpo, las conducen automáticamente las modalidades específicas de la naturaleza. El alma, aunque se haya supeditado a las condiciones del cuerpo, puede estar fuera del alcance de esas condiciones si así lo desea. Dicha alma, tan solo por haber olvidado su naturaleza superior, se identifica con el cuerpo material y por eso sufre. Mediante el proceso de conciencia de Krishna, ella puede revivir su verdadera posición y de ese modo salir de su condición encarnada. Así pues, cuando uno emprende el proceso de conciencia de Krishna, de inmediato se aparta por completo de todas las actividades corporales. En una vida así de controlada, en la que cambian sus deliberaciones, uno vive feliz en la ciudad de las nueve puertas. Las nueve puertas se describen de la siguiente manera. Nama Navadvare Puredehi Hansole Layate Vahihi Vashi Sarvasya Lokasya Sthavarasya Charasya Cha. La Suprema Personalidad de Dios, quien vive en el cuerpo de la entidad viviente, es el controlador de todas las entidades vivientes de todo el universo. El cuerpo consta de nueve puertas, dos ojos, dos fosas nasales, dos oídos, una boca, el ano y el órgano genital. La entidad viviente en su etapa condicionada se identifica con el cuerpo, pero cuando se identifica con el Señor que está dentro de ella, se vuelve tan libre como el Señor, incluso mientras se halla en el cuerpo. Shvetasvatara Upanishad 3.18. En consecuencia, una persona consciente de Krishna está libre tanto de las actividades externas como de las internas dentro del cuerpo material. Bien, entonces este verso es interesante porque establece un criterio, ¿sí? Y en muchas ocasiones vemos como las personas, debido a las circunstancias externas que tienen que atravesar, las dificultades que tienen que experimentar, siempre se preguntan a sí mismas, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? Dios, ¿por qué permites que me pase esto? ¿Sí? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Cuál es la causa de mi sufrimiento? Aquí Prabhupada en el significado nos da la respuesta más acertada. Cuando dice que... ¿Dónde está? A ver, un momento. Acá. Dicha alma, tan solo por haber olvidado su naturaleza superior, se identifica con el cuerpo material y por eso sufre. Entonces, esa es la verdadera causa del sufrimiento en la vida del ser humano, la identificación con el concepto corporal de la vida. Debido a que estamos apegados a la materia, la cual no es permanente, siempre va a perecer. De la misma manera, la felicidad, el placer, que logremos experimentar posee esa misma característica temporal, efímera, es muy volátil, no dura mucho. Entonces, bien, como bien explica Prabhupada, cuando, cuando uno emprende el proceso de conciencia de Krishna, de inmediato se aparta de todas esas actividades corporales y materiales que nos mantienen en ansiedad o sufriendo constantemente. Y de esa manera es posible controlar los sentidos, la mente y estas nueve puertas de las que habla el verso, los dos ojos, los dos oídos, las dos fosas nasales, la boca, el órgano genital y el órgano de evacuación. Entonces, en el cuarto canto del Bhagavatam se da una descripción muy bien detallada de esta analogía del cuerpo como la ciudad de las nueve puertas, en donde, eh, eh, ¿cómo es que se llama? Yadavarata, que es un gran devoto, un gran Vaishnava, explica esta filosofía o este conocimiento trascendental a un rey, al rey Rahugana. Entonces, a través de esta analogía, él incita o más bien inspira en el rey el deseo de renunciar a la vida material y ocuparse en el servicio devocional. Entonces, el propósito del servicio devocional es purificar todos nuestros sentidos,
para que de esa manera podamos controlar nuestra mente y absorbernos constantemente en contemplar a la suprema personalidad de Dios, ya que ese es el único método para liberarnos de las calamidades y el sufrimiento con el que tenemos que lidiar día a día dentro de este mundo material. Entonces, de la misma manera en que nadie piensa en que como yo vivo en esta ciudad, en tal ciudad, soy la ciudad, nadie afirma eso. Todos entendemos que si yo vivo en Bogotá, no soy Bogotá como tal, por más que me identifique como bogotano. Entonces, de la misma manera, un sannyasi o un renunciante no se identifica a sí mismo con esta ciudad del cuerpo material, con esta ciudad de las nueve puertas, ni considera que él es el hacedor de algo, ¿sí? Está completamente renunciado a cualquier concepto corporal. Entonces, por lo tanto, este renunciante del que se está hablando en estos versos, se esfuerza eh, de tal manera que entiende que el éxito depende en definitiva, o si en últimas, de una voluntad superior, de un poder superior que está más allá de su jurisdicción, de su alcance. Entonces, de esa manera, él siempre ofrece los resultados de sus actividades al Señor Supremo, al entender que él simplemente es un instrumento y que actúa conforme a la voluntad divina. Entonces, los resultados de sus actividades los ofrece siempre al Señor Supremo, en forma de reciprocidad, por lo que está recibiendo constantemente, por la misericordia que recibe constantemente. Entonces, podría surgir la pregunta, ¿qué resultado o qué se obtiene con ese tipo de conciencia? Eso es lo que se va a hablar en el siguiente verso. Eh, Porque Prabhupada cierra el significado. Una persona consciente de Krishna está libre tanto de las actividades externas como de las internas del cuerpo material, por lo que acabé de comentar. Entiende que todo sucede por una voluntad superior, un poder superior al suyo, y ofrece los resultados a ese ser superior. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la ganancia? ¿O qué se obtiene con ese tipo de conciencia? No sé si alguien quisiera leer. Yo puedo leer. Vale. ¿El sánscrito lo quieres leer o lo leo? Sí, sí, pues voy a intentar. Eso. Entonces, Bhagavad Gita 5:14. Na kartritvam na karmani lokasya sri chati prabhu prabhu na karma phala samyogam swabhavastu pravartate. Perfecto. Traducción. El espíritu encarnado, amo de la ciudad de su cuerpo, no crea actividades, ni induce a la gente a actuar, ni crea los frutos de la acción. Todo esto lo efectúan las modalidades de la naturaleza material. Significado. Tal como se explicará en el capítulo 7, la entidad viviente es una de las energías o naturalezas del Señor Supremo, pero es diferente de la materia, que es otra naturaleza del Señor llamada inferior. De una forma u otra, la naturaleza superior, la entidad viviente, ha estado en contacto con la naturaleza material desde tiempo inmemorial. El cuerpo temporal o la morada material que ella obtiene es la causa de una variedad de actividades y sus reacciones resultantes. Al vivir en semejante atmósfera condicional, sí, por ignorancia, uno se identifica con el cuerpo, uno sufre los resultados de las actividades del cuerpo. Es una ignorancia adquirida desde tiempo inmemorial, lo que causa la congoja y el sufrimiento físico. Tan pronto como la entidad viviente se aparta de las actividades del cuerpo, se libera también de las reacciones. Mientras ella se encuentra en la ciudad del cuerpo, parece ser la ama de él, pero de hecho ni es la propietaria del cuerpo ni la controladora de las acciones y reacciones de dicho cuerpo. Ella simplemente está en medio del océano material, luchando por la existencia. Las olas del océano la están sacudiendo
y ella no tiene control sobre esas olas. La mejor solución para ella es salirse del agua mediante el trascendental proceso de conciencia de Krishna. Solo eso la salvará de todos los trastornos. Bien, entonces, Prabhupada acá nuevamente dice que este cuerpo material o este lugar material que obtenemos es la causa de todo tipo de variedades y actividades varias y los resultados o las reacciones que resultan de todo este tipo de actividades y de variedad. Entonces, cuando nosotros vivimos en tal atmósfera condicionada, contaminada por la ignorancia, como dice Prabhupada, hemos estado en contacto con esa ignorancia desde tiempo inmemorial. Y debido a esa ignorancia es que sufrimos los resultados de las actividades de este cuerpo. Por identificarnos con el cuerpo material es que nos vemos constantemente abatidos por el sufrimiento. Pero como él dice, cuando uno se aparta de esas mismas actividades que le generan sufrimiento, las actividades del cuerpo, se mantiene distanciado, el sufrimiento disminuye. Pero no es simplemente rechazar por rechazar, sino que el alma es activa por naturaleza, necesita una ocupación. Entonces, si yo trato de ser renunciante externamente y apartar mi mente y mis sentidos de hacer algo, cumplir con algún deber o trabajo, va a llegar a un punto en donde eso ya no se vuelve sostenible y vuelvo a ocuparme nuevamente en actividades materialistas. Entonces, la fórmula del éxito para eliminar por completo el sufrimiento, la congoja que experimentamos a través de este cuerpo material es apartarnos de las actividades materiales, pero ocuparnos en actividades espirituales, redirigir nuestra energía, nuestra atención, nuestra vida hacia las actividades espirituales que producen en todo momento bienaventuranza trascendental, éxtasis trascendental. Entonces, por eso este proceso para la conciencia de Krishna es un movimiento muy activo, ¿sí? En donde no hay tiempo para darle espacio a la mente, para que ella haga sus planes. Prabhupada decía que la mente es el taller, una mente desocupada es el taller del diablo. Entonces, por lo tanto, en este proceso para la conciencia de Krishna, siempre vamos a encontrar diferentes actividades, reglas y regulaciones que nos permiten ocupar el cuerpo, la mente y las palabras en actividades que tienen como propósito glorificar al Señor Supremo. Y al hacerlo de esa manera, se purifican los deseos materiales que están muy escondidos dentro de nuestro corazón. Entonces, la entidad viviente dentro del cuerpo, en realidad no es que haga mucho, no hace nada, como lo está diciendo acá Prabhupada. Ella simplemente está en medio del océano material luchando por la existencia. Las olas del océano la están sacudiendo y ella no tiene control sobre esas olas. Entonces, Krishna, tan solo con el propósito de enfatizar este mismo punto de que la entidad viviente no hace nada, en el verso utiliza 3 veces la palabra na, que es una negación. Na kartritvan, na karmani, na karma phala samyogan. Entonces, na es una negación que significa no o nunca. Entonces, Krishna, con el propósito de enfatizar sobre ese punto de que la entidad viviente no hace nada, repite esta palabra 3 veces. Y de esa manera nos permite entender que el alma condicionada, nosotros, en este condicionamiento, en realidad no estamos creando nuestras actividades. Por más que yo piense que yo escogí esta carrera universitaria porque me gusta, yo escogí esta chica porque me atrae, o en el caso de las mujeres, yo escogí este chico porque me atrae, o yo escogí esta orientación sexual porque siento que es la que conecta conmigo, yo prefiero estos tenis que estos, porque son los que me gustan. Este verso nos ayuda a entender que en realidad nosotros no estamos creando nada de eso, ninguna actividad está bajo nuestro control, ni tampoco estamos, sí, ni tampoco podemos inducir a alguien más a actuar, ¿sí? Puede haber influencia, pero en últimas de nosotros no depende que alguien más haga algo, ni controlamos tan siquiera los frutos
de esas actividades, ni de nuestras propias actividades, qué decir de las actividades de otro. Entonces, eso puede ser algo confrontante en el caso de los padres. Por lo general, los padres tratan de ser muy sobreprotectores, muy guardianes con sus hijos, pero en últimas no tienen control sobre las decisiones de sus hijos. Yo puedo dar testimonio de ello. Mi papá era una persona súper protector debido a que temía que sus hijos tomaran decisiones incorrectas a lo largo de su vida, ¿sí? Se vieran degradados por la drogadicción, la violencia social que se vive actualmente y siempre ideaba ciertos planes para mantenernos apartados de ese estilo de vida, pero ¿qué pasó? Oh, sorpresa. Yo, mi persona, terminé involucrado en todo este tipo de actividades de las cuales él más temía, ¿sí? Entonces es un hecho que nosotros no podemos ni siquiera controlar nuestras actividades ni las reacciones de nuestras actividades. Entonces, ¿qué decir? Las actividades de otros. Entonces, todo esto sucede por las modalidades de la naturaleza material. Entonces, podría surgir la pregunta, entonces, ¿quién controla dichas modalidades? ¿Quién controla las modalidades de la naturaleza material? Es la superalma, porque como lo expliqué hace un momento al comienzo, una breve explicación de esta sección, conforme al deseo de la entidad viviente, las modalidades de la naturaleza material desarrollan las diferentes actividades bajo la sanción de la superalma. Las actividades no actúan por independencia, sino siempre están sancionadas por la voluntad de Krishna en su aspecto de Paramatma o de superalma. Krishna en el capítulo 9 dice, Maya Dyakshena Prakriti Suyate Sacharachara. Allí el Señor explica esta naturaleza material, que es una de mis energías, la cual está integrada por las tres modalidades de la naturaleza material, actúa siempre bajo mi dirección. Entonces las modalidades no actúan por sí solas, sino bajo la jurisdicción, la sanción de Krishna en su aspecto como la superalma. Entonces, incluso después de que uno pueda comprender la impotencia del Señor Supremo, se podría llegar a concluir erróneamente que la responsabilidad de todas nuestras acciones y reacciones debería recaer sobre Él, ¿no? Porque en última, si es la superalma quien está cumpliendo el rol de hacedor o de ejecutor, entonces él mismo debe hacerse responsable de las actividades pecaminosas que nosotros realizamos o cometemos. Entonces, ¿por qué entonces nosotros debemos recibir las reacciones por algo que en realidad está siendo causado por la voluntad del Supremo, de la superalma? Esa es una pregunta. Si en últimas es Krishna el que está dirigiendo los movimientos de todo en el mundo material, ¿por qué nosotros somos los que tenemos que sufrir las reacciones? Entonces, para, para eludir o más bien disipar las dudas con respecto a eso, o más bien desmantelar ese error de concepto, el siguiente verso lo expresa Krishna con el propósito de aclarar eso. Entonces, el texto 15 dice, Nadhate kasya chit papam nachaiva sukritam vibhu agyanena vritam gyanam tenamuhyanti yantavaha. Traducción. Y el Señor Supremo tampoco asume la responsabilidad de las actividades pecaminosas o piadosas de nadie. Sin embargo, los seres encarnados están confundidos a causa de la ignorancia que cubre su conocimiento. Significado. La palabra sánscrita Vibhu se refiere al Señor Supremo, quien está colmado de ilimitado conocimiento, riquezas, fuerza, fama, belleza y renunciación. Él siempre está satisfecho en sí mismo, sin que lo perturben las actividades pecaminosas o piadosas que se realizan. Él no crea una determinada situación para ninguna entidad viviente, pero la entidad viviente, confundida por la ignorancia, desea ser puesta en ciertas condiciones de vida y con ello comienza su cadena de acción y reacción. Por su naturaleza superior, la entidad viviente está colmada de conocimiento. No obstante,
debido a su limitado poder, es propensa a ser influida por la ignorancia. El Señor es omnipotente, pero la entidad viviente no lo es. El Señor es vivo o omnisciente, pero la entidad viviente es anu o atómica. Como ella es un alma viviente, tiene la capacidad de desear por medio de su libre albedrío. Ese deseo lo cumple únicamente el omnipotente Señor. Y así pues, cuando la entidad viviente se confunde en sus deseos, el Señor le permite complacerlos, pero Él nunca es responsable por las acciones y reacciones de la situación específica que pueda desearse. Por consiguiente, como el alma encarnada se encuentra en una condición confundida, se identifica con el cuerpo material circunstancial y queda supeditada al sufrimiento y la felicidad temporal que hay en la vida. El Señor, en la forma de Paramatma o la superalma, es el compañero constante de la entidad viviente, en virtud de lo cual puede darse cuenta de los deseos del alma individual, tal como uno puede oler el aroma de una flor al estar cerca de ella. El deseo es una forma sutil de condicionamiento para la entidad viviente. El Señor le satisface el deseo según ella lo merezca. El hombre propone y Dios dispone. Por lo tanto, el individuo no es omnipotente en lo que respecta a complacer sus deseos. Sin embargo, el Señor puede cumplir todos los deseos, y como Él es imparcial con todos, no interfiere en los deseos de las diminutas e independientes entidades vivientes. No obstante, cuando uno desea a Krishna, el Señor se ocupa de uno de un modo especial y lo anima a tener deseos por los que uno pueda llegar a Él y ser feliz eternamente. Los himnos védicos declaran pues, Esa uhi eva sadhu, karma kara yatitam yan evyo, lo que vya unni nishate esha u eva sadhu karma karyati yan adoni nishate. El Señor ocupa la entidad viviente en actividades piadosas para que ella se pueda elevar. El Señor la ocupa en actividades impías de modo que ella pueda irse al infierno. Kaushtita Kaushitaki Upanishad 3.8 Agyo Yantura Nishoyam Atmana Sukadukayo Ishvara Prerito Gachet Swargan Bashu Abran Evacha. La entidad viviente es completamente dependiente en su aflicción y en su felicidad por la voluntad del Supremo puede irse o al infierno, tal como una nube es llevada por el aire. De modo que el alma encarnada, debido a su deseo inmemorial de eludir el estado de conciencia de Krishna, causa su propia confusión. En consecuencia, aunque por constitución ella es eterna, bienaventurada y sapiente, debido a la pequeñez de su existencia, olvida su posición constitucional de servicio al Señor y queda atrapada así por la nesciencia. Y bajo el hechizo de la ignorancia, la entidad viviente alega que el Señor es responsable de su existencia condicionada. Los Vedanta Sutras 2.1.34 también confirman eso. Vaishamya nairgrinie na sapek shatvat tatha hidarshayati. El Señor ni odia ni quiere a nadie, aunque parezca que lo hiciera. Entonces, es interesante tratar de entender que en realidad el deseo es la causa de nuestro condicionamiento, es la causa de nuestro cautiverio material. El deseo, en primer lugar, de querer disfrutar separadamente de Krishna. Ese es en el mundo espiritual y como aquí lo explica, o sea, Krishna simplemente sanciona el deseo de la entidad viviente. Si el deseo de nosotros es disfrutar con Krishna, Él nos da la inteligencia, Dadami Buddhi Yogantan, a través de la cual nosotros podemos acercarnos a Él, podemos llegar a Él, podemos servirle con amor. Pero si nuestro deseo es querer disfrutar sin Krishna, Él dice, ok, ¿eso quieres? Entonces, tengo un lugar especial para ti. Y así es que llegamos al charco de la existencia material, debido a que queremos disfrutar separadamente de Krishna. Entonces, el propósito de la naturaleza material, de la vida material, es reformar esa conciencia contaminada, esa conciencia condicionada de querer disfrutar por nuestra cuenta y por lo tanto
para que esa conciencia se pueda reformar o restituir en su conciencia original, en su estado de conciencia de Krishna. Krishna utiliza su energía externa, utiliza leyes naturales que generan en nuestra existencia sufrimiento constante, ¿sí? De tal manera que nosotros nos hastiemos de la experiencia material y nos demos cuenta que en realidad este no es mi lugar, esto no me satisface, estoy harto de sufrir, estoy harto de esforzarme, de intentar ser feliz, disfrutar en este mundo material, pero me doy cuenta que no es posible. Entonces, lo más inteligente que yo puedo hacer es tratar de salir de acá. Entonces, por eso se dice que la suprema personalidad de Dios es imparcial con todos. En el Bhagavad Gita, en el capítulo 9, vamos a escuchar que Krishna dice, Samohan sarvabhuteshu name dveshyosti na priyaha ye vayanti tumam bhaktya maiteteshu chapyaham. Las dos primeras del verso, Samohan sarvabhuteshu name dveshyosti na priyaha, hablan acerca de Krishna en su aspecto impersonal, en su aspecto como la superalma, la que se encuentra, como lo escuchamos en este verso, en el corazón de todas las entidades vivientes, sancionando los deseos de ellas. Él simplemente está observando cómo la entidad viviente desea y desea y desea cada vez más. Entonces él dice, ah, bueno, eso quieres, ok, yo no me entrometo, hazlo. Si crees que eso te va a generar placer, hazlo, ve y hazlo. Y él simplemente observa. En el capítulo 13 se explica que Krishna es, eh, eh, ¿cómo es que es? Anumanta, Anumanta y... se me olvidó. Eh, Anumanta y el otro término, ¿cómo es? Upadrashta y Anumanta. La suprema personalidad de Dios es el Upadrashta, el superintendiente, y el Anumanta, el sancionador, quien está observando y sancionando todos los movimientos de la entidad viviente conforme a su deseo. Entonces, ese es el aspecto imparcial de Krishna. Él es igual con todos, con las entidades vivientes, ¿sí? De la misma manera en que la lluvia es la misma tanto para una roca que no se beneficia en absoluto de la lluvia, como para un árbol que sí se nutre de la lluvia. Es lo mismo, cumple el mismo factor. No es que la lluvia quiera beneficiar al árbol e ignorar a la roca, no. Es imparcial. Pero las últimas dos líneas de este verso, Yeva Yanti Tuman Bhaktya Maiteteshu, Chapyahan, son muy importantes porque esas dos líneas hablan específicamente de Krishna como persona, que es de lo que Prabhupada habla aquí, por acá en el significado. A ver. Él lo nombra. Ay, a ver. Bueno, estas dos líneas del verso explican que Krishna se siente muy atraído por aquella persona que desea ofrecerle un servicio con devoción, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el Señor le da un trato especial a esas personas que quieren servirle, que se ocupan en su servicio. Prabhupada dijo esto en este significado. Sí, mira, acá. No obstante, cuando uno desea a Krishna, cuando uno desea a Krishna, el Señor se ocupa de uno de un modo especial y lo anima a tener deseos por los que uno pueda llegar a Él y ser feliz eternamente. Entonces, ahí Krishna sigue siendo imparcial con todos, pero se siente inevitablemente atraído a tratar de manera especial a sus devotos. ¿Sí? Les da un trato especial, otorgándoles la inteligencia a través de la cual sus devotos pueden regresar a él, sacarle el máximo provecho a esta forma de vida humana. Entonces, de esta manera, en este verso, Krishna anticipa su descripción de la progresión del conocimiento trascendental, el cual nos lleva a partir de que no somos este cuerpo, somos almas espirituales, nos lleva hacia la liberación, fijándonos en la superalma, entendiendo que es la superalma quien controla. Entonces, ese conocimiento trascendental o el aspecto básico de ese conocimiento trascendental nos permite comprender que no somos este cuerpo.
Entonces, del texto anterior, del texto 14, entendemos que las modalidades de la naturaleza material controlan estos cuerpos, no controlan al alma, controlan los cuerpos. Entonces, tanto esas modalidades como las entidades vivientes son controladas por la superalma. Eso es lo que hablamos en el verso anterior. Entonces, aunque la superalma es el controlador último, aún así él no es responsable de las actividades de la entidad viviente o las reacciones de estas, que es la respuesta o la pregunta, la incógnita que se está respondiendo en este verso. Entonces, si bien las modalidades no controlan el cuerpo de la entidad, no controlan a la entidad viviente, al alma espiritual, sino a su cuerpo, ellas controlan el cuerpo de tal manera que debido a la confusión del ego falso, el alma se ve confundida, la entidad viviente se ve confundida y cree ser la autora. Krishna dice, Prakrite kriyamana ni gunai karma ni sarva shaha aham kara vimudharma kartahan itimanyate. Ese kartahan significa el hacedor, ¿sí? Yo soy el que hago las cosas. Este verso explica que debido a la influencia del ego falso, ahankara, la entidad viviente se confunde y se cree la autora de actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Pero como lo dije hace un momento, Maya Dyakshena Prakriti, esta naturaleza material es mía, dice Krishna, actúa bajo mi dirección. Entonces, ahí se va aclarando un poco ese posible error de, entonces, ¿por qué nosotros sufrimos si es Krishna el que actúa? Ahí está la respuesta. Es por nuestro deseo de querer disfrutar sin Krishna, de querer ser egoístas con el Señor Supremo, quien es el tabernáculo, sí, el receptor de todo placer, no nosotros. Pero el ego nos confunde y nosotros creemos ser el tabernáculo o el receptor del placer, del disfrute. Entonces, debido a ese error, es que la entidad viviente, a pesar de que no es la actora, la ejecutora, tampoco está completamente apartada de sus acciones, por eso tiene que sufrir. Y Prabhupada explica un poco acerca de eso. Entonces, un ejemplo muy práctico que una vez leí que nos permite entender esa posición, ¿sí? O este concepto, este aparentemente error, escuchaba, a ver, sí, es una analogía muy, muy buena, muy acertada, en donde se explica que la forma en que la entidad viviente está como que influenciada fuertemente por la naturaleza material, que la lleva a creerse que es la ejecutora, puede compararse con el intento de un niño pequeño por levantar un peso, un objeto pesado, que él acabó de ver levantar a su propio padre, ¿sí? Entonces la analogía es que un niño quiere alzar un objeto pesado que vio que su padre levantó. Entonces se explica que primero el niño, antes de querer actuar, desarrolla el deseo de levantar ese peso y luego lo intenta, pero no es posible que tenga éxito. Pero entonces cuando su padre observa el deseo de su pequeño hijo, este toma el objeto y debido al afecto que él siente hacia su hijo, aparentemente como que pone sus manos sobre las manos de su hijo y llevado por el afecto simula que es su hijo quien está levantando el objeto, pero en realidad el padre es quien está alzando este objeto. Entonces, de esta manera, aunque el padre ayuda a su hijo a levantar el objeto, se podría decir que él es el hacedor, ¿no? Del deseo, pero no es el único hacedor, o sea, no es el único actor dentro de esta analogía. A menos de que el deseo sea expresado, ¿sí? A menos de que el niño no manifieste ese deseo y lo exponga, el padre no se pudo haber enterado de qué era lo que quería su hijo. Y tampoco, o sea, no solo basta con el deseo, sino también tuvo que haber un intento por parte del niño para satisfacer este deseo. Entonces, como el padre ve el deseo y el intento de su hijo, este lo ayuda. O si no, el niño no hubiera sido capaz. Entonces, de la misma manera, nosotros somos como estos niños
que estamos desarrollando constantemente deseos de disfrutar en esta naturaleza material. Y de acuerdo a ese deseo, las modalidades de la naturaleza nos permiten hacer intentos para satisfacer ese deseo, pero en últimas es la voluntad de Krishna la que nos permite obtener o no lo que deseamos. Entonces, ¿por qué somos responsables de algo que no estamos ejecutando en realidad? Porque nosotros somos los que lo deseamos. Es nuestro deseo y tenemos que asumir las consecuencias de nuestros deseos materiales. Esa es la respuesta a ese aparente error. Entonces la entidad viviente no debe, al igual que el niño de la analogía, confundirse por el ego falso y el orgullo y considerarse la ejecutora de las actividades, porque en todos los casos no poseemos una habilidad independiente para actuar, ¿sí? Sino que siempre dependemos de la voluntad suprema. Entonces, eso no significa que nosotros debamos eludir la responsabilidad de haber realizado una actividad. Entonces, como yo no soy el que actúa, hago y deshago y me despreocupo de las reacciones. No, ese es el mayor error que podemos eh, eh, cometer. Si yo soy consciente de que mis deseos me van a llevar a actuar de tal manera que voy a realizar actividades que van a tener reacciones, ya sean positivas o negativas, pues actúo de tal manera que cuido muy bien cada paso que doy, cuido muy bien cada movimiento para que las reacciones favorezcan a mi avance espiritual. Entonces, cuando ignoramos nuestra relación eterna con Krishna, optamos por tomar esa posición de disfrutadores independientes, lo que a su vez eh, se ve transportado en la naturaleza material, hacia la naturaleza material. Y sí, esa posición de querer ser el disfrutador es lo que nos transporta a la naturaleza material, en donde quedamos bajo el control de dicha naturaleza. Entonces, por eso nosotros somos responsables de nuestras propias actividades, ¿sí? De todo lo que ejecutamos en el mundo material, somos los responsables porque es nuestro deseo. Entonces, dos términos importantes dentro del significado del verso es vivu, el Señor es vivu, omnisciente, Él, él es el más grande, otro significado de vivu es lo más grande, y nosotros como entidades vivientes somos anu, muy pequeños, somos partículas atómicas. Entonces, debido a esa condición limitada, es que nos vemos fácilmente influenciados por la ignorancia y confundidos por el ego falso. Entonces, si bien nosotros no somos, la entidad viviente no es la ejecutora definitiva o la única ejecutora, aún así tiene que responder por sus acciones y los resultados de sus actividades en la medida en que esos deseos broten o se desarrollen conforme al querer alejarnos más y más de Krishna. Entonces, la superalma actúa como el mejor amigo de la entidad viviente porque siempre la está acompañando, pero él no puede hacerse cargo de las elecciones que nosotros tengamos dentro del mundo material. Él simplemente está sancionando. Entonces la superalma es neutral, ¿sí? Ella es imparcial, pero no es responsable de las acciones individuales de cada uno, ni se hace cargo tampoco de la aceptación o asume las consecuencias buenas o malas de nuestras reacciones. Entonces, eso es verdadero conocimiento. Ahí está la relación entre Ishvara, el controlador, Prakriti, la naturaleza material, y la Jiva, la entidad viviente. Eso es verdadero conocimiento. Entender esa relación es verdadero conocimiento. Entonces, en el último verso, Krishna describe los resultados de la comprensión de este conocimiento. ¿Sí? Y, bueno, ya para terminar, nos quedan 10 minutos. Voy a leer rápido. Si hay alguna pregunta, ténganla ahí, formúlenla y ahorita doy un espacio. Yanenatut tat agyanam yashan nashitan atmana teshan aditya bhajgyanam prakashayati tat param. Sin embargo, cuando uno se ilumina con el conocimiento mediante el cual se destruye la nesciencia, entonces su conocimiento lo revela todo, tal como el sol ilumina todo durante el día. Significado. Aquellos que han olvidado a Krishna sin duda que han de estar confundidos,
pero aquellos que tienen conciencia de Krishna no lo están en absoluto. En el Bhagavad Gita se declara, Sarvang Yanam Plavena Yanakni Sarvakarmani y Nahi Gyanina Sadrishan. El conocimiento es algo que siempre se tiene en alta estima. ¿Y qué conocimiento es ese? El conocimiento perfecto se obtiene cuando uno se entrega a Krishna. Tal como se dice en el capítulo 7, verso 19. Bahunan Janmananamte Gyanavan Mam Prapadyate. Después de pasar muchísimos nacimientos, cuando alguien que posee conocimiento perfecto se entrega a Krishna, o cuando alguien llega al estado de conciencia de Krishna, entonces todo se le revela, tal como el sol revela durante el día. El sol revela todo durante el día. La entidad viviente se confunde de muchísimas maneras. Por ejemplo, cuando sin ningún miramento cree ser Dios. De hecho, cae en la última trampa de la nesciencia. Si la entidad viviente es Dios, entonces, ¿cómo puede confundirla la nesciencia? ¿Acaso a Dios lo confunde la nesciencia? Si así fuera, la nesciencia o Satanás sería más grande que Dios. El verdadero conocimiento se puede obtener de una persona que posea perfecta conciencia de Krishna. Por consiguiente, uno tiene que buscar a ese maestro espiritual genuino y bajo sus órdenes aprender lo que es el proceso de conciencia de Krishna, pues dicho proceso disipará sin duda toda la nesciencia tal como el sol disipa la oscuridad. Aunque una persona tenga pleno conocimiento de que no es este cuerpo, sino que es trascendental al cuerpo, aún así puede que no sea capaz de discriminar entre el alma y la superalma. Sin embargo, ella puede saber todo bien, si se preocupa por refugiarse en el maestro espiritual consciente de Krishna, quien es perfecto y genuino. Uno puede conocer a Dios y la relación que uno tiene con Dios únicamente cuando se encuentra de hecho con un representante de Dios. Un representante de Dios nunca dice ser Dios, aunque a él se le ofrece todo el respeto que de ordinario se le ofrece a Dios porque tiene conocimiento de Dios. Uno tiene que saber cuál es la diferencia que hay entre Dios y la entidad viviente. El Señor Shri Krishna declaró por eso en el segundo capítulo 2.12 que cada ser viviente es un individuo y que el Señor también es un individuo. Todos ellos fueron individuos en el pasado, son individuos en el presente y seguirán siendo individuos en el futuro, incluso después de la liberación. De noche vemos que todo es uno en la oscuridad, pero de día, cuando el sol está en el firmamento, vemos todo en su verdadera identidad. En la vida espiritual, la identidad como individualidad es verdadero conocimiento. Entonces, otra forma de analizar el conocimiento que nos dirige, nos conlleva hacia la liberación, es entender que existen tres ejecutores. La entidad viviente es el ejecutor número uno. Si ésta posee conocimiento, realiza que todas las actividades físicas son automáticamente llevadas a cabo por las modalidades de la naturaleza material. Eso sí tenemos verdadero conocimiento. Por lo tanto, las modalidades son el ejecutor número dos, ¿sí? Y aún así las modalidades solo consisten en materia inerte, ¿sí? En energía inerte. Por lo tanto, ellas simplemente están siendo llevadas a cabo, eh, no, ellas simplemente llevan a cabo las actividades que son deseadas por la entidad viviente. Entonces, la entidad viviente desea, ahí está actuando, las modalidades interactúan conforme a ese deseo, ahí están actuando, pero en últimas es la superalma quien sanciona. Entonces, en ese sentido, la superalma que solamente sanciona se denomina como el ejecutor número 3. Entonces, todos son hacedores conforme a su capacidad, pero el hacedor supremo es Krishna, porque sin su sanción nada sucede dentro del mundo material. Entonces, al entender de manera exacta y correcta estas interrelaciones entre la entidad viviente, las tres modalidades de la naturaleza material y la superalma, nosotros nos iluminamos de manera correcta, de manera adecuada. Y ese conocimiento remueve la ignorancia. Cuando la ignorancia es removida o apartada, la entidad viviente se refugia en el Señor Supremo y de esa manera alcanza la liberación. Entonces, ese conocimiento solo llega a través de, como Prabhupada lo elabora muy bien en el significado, del representante genuino del Señor Supremo. Aquella persona que está firmemente establecida en el plano de conciencia de Krishna es la única que puede disipar esa ignorancia. Por eso, al inicio de la introducción encontramos una serie de mantras
en donde el primero dice Om Agyana Timirandasya. Eh, sí, Om Agyana Timirandasya, Gyananjana Shalakaya, Chatsur Unmilitan Yena, Tasmai Shri Gurave Namaha. Este verso dice que he nacido en la oscuridad eh, de la ignorancia, ¿sí? He tenido nacimiento en la oscuridad de la ignorancia, pero estoy siendo iluminado con la antorcha del conocimiento, gracias a mi maestro espiritual. Por lo tanto, ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Entonces, el maestro espiritual es en realidad quien abre nuestros ojos. Y ese maestro espiritual debe cumplir con ciertas características que más adelante vamos a conocer para que nosotros podamos tener verdadera realización de este conocimiento. Entonces, bien, son unos comentarios acerca de esta sección. Me disculpo si de pronto no lo hice muy bien, no tuve o no saqué el tiempo el día de hoy para preparar algo. Espero haya quedado medianamente clara cuál es la relación que tiene la entidad viviente con la naturaleza material y el Señor Supremo. El Señor Supremo. ¿Cuál es la interrelación que existe entre estos tres ejecutores? Entonces, por acá, Byron decía, estoy de acuerdo, es impactante cómo personas que han hecho terribles atrocidades, sus hijos y hasta sus padres piden perdón a todas las víctimas y al mundo. Ok, gracias por el comentario, Byron. Sí, Ángel, Daniel, Sí, yo tengo dos preguntas. claro. Ya sé cómo levantar la mano acá. Eh, pues la primera que me surgió estaba relacionada a lo que tú comentabas, si no sé si era el texto 14 o el texto 15, cuando pues digamos que el texto relata que Krishna o digamos Dios o ese gran creador es el Ishvara, es el controlador de todas las cosas y es el que dirige o el que junta a los distintos grupos o los distintos acontecimientos. Entonces digamos que es una ilusión el pensar que uno actúa por voluntad propia o el pensar que uno es como tal un creador y no un artífice, pero pues sabiendo eso me surgió como la siguiente pregunta. Eh, pues uno sabe que como tal solamente puede influir, o digamos, sí, solamente puede influir como en las perspectivas o digamos en la vida de otras personas, pero digamos uno no tendría como ese poder de transformarlas, ¿sí? Así como, digamos, como es el mismo Krishna dentro de cada uno de nosotros, quien nos motiva a actuar y también quien nos motiva a cada vez a entender más su palabra y cada vez, digamos, a pegarnos o, digamos, sí, como a estar más conectados a todo su conocimiento trascendental, pero en ese orden de ideas, pues al saber que es Krishna, que es algo trascendental el que transforma a las personas, y puede que ni siquiera lo haga en esta vida, sino que lo haga en otras vidas, porque pues eso es lo que he venido aprendiendo últimamente. Pues cuál debería ser como la actitud de nosotros con respecto como digamos, a la manera en que están viendo los demás. Por ejemplo, yo quisiera, digamos, eh, buscar la manera en que mi familia fuera consciente o en el que mis amigos fueran conscientes como de todo este gran conocimiento y como, sí, como digamos esta gran conciencia. Eh, pero pues puede que al final no se dé, puede que al final ellos, digamos, salgan de este cuerpo y pasen a otro cuerpo. Entonces, digamos, no sé si haya algún pasaje o algo, alguna historia como para, digamos, como no desanimar a cada uno de nosotros eh, en tanto que puede que pasemos toda nuestra vida y seamos pocas las personas que estemos, estemos como en conexión y estemos en esa plataforma espiritual. Esa es mi primera pregunta, sí, como algún pasaje o algún texto o alguna historia. Y mi segunda pregunta es, pues es la primera vez que veo aquí la descripción de un cielo y un infierno y supongo que en muchos pasajes debería haberla, o bueno, no tanto en los pasajes, sino como tan en las palabras de Prabhupada, ¿sí? Pero pues yo como tal no pensé que también existiera como una concepción de un lugar
digamos, de castigo y también como un lugar de cielo, digamos, en la cosmogonía Vaishnava. Entonces lo que quiero saber es si, digamos, ese infierno se podría tomar más que todo como estar envuelto, como su merced dijo, en este charco material, como digamos estar encadenado y estar en este remolino de reacciones materiales, o si en realidad desde las lecturas se reconoce que como tal el alma sí puede llegar a un lugar, como por así decirlo, a algún infierno. Esas serían mis dos preguntas. Ok, con respecto a la primera, en este momento no tengo la memoria lo suficientemente clara como para darte un verso o una cita específica, pero lo que sí es un hecho es que la mejor manera de predicar a aquellas personas más cercanas a nosotros es con el ejemplo, porque debido a que principalmente con estas personas hemos desarrollado cierta familiaridad, esa familiaridad genera desdén. Entonces, en muchos casos, debido a esa familiaridad, las personas no van a querer escuchar con una actitud sumisa, ¿sí? Humilde, de recepción de conocimiento, sino que van a tomar una posición de crítica o prejuicio, etcétera. Entonces, la mejor manera de construir nuestra vida, que el proceso funciona, es a través del ejemplo. Y así gradualmente, con el tiempo, Krishna nos va dando las herramientas para que capto también. Entonces, eh, ahí es donde entra también todo lo que hemos venido tratando en este capítulo, ¿sí? Actuar con desapego. Si yo trato de compartir este conocimiento a alguien más con el propósito de obtener de pronto un poco de reconocimiento, ¿sí? Ah, yo me hice devoto gracias a Diego. Él fue el que me hizo devoto. Si ese es mi deseo, pues ya se contamina la actividad. Yo simplemente debo ser un intermediario, un instrumento. Krishna, por favor, pon en mí las palabras adecuadas para que esta persona se pueda iluminar. Y si es tu voluntad de que ella se ocupe en tu servicio devocional, que se haga tu voluntad. Si no es así, pues enséñame a aceptar tu voluntad, ¿sí? Eso significa desapego. Simplemente actuar, cumplir con el deber de tratar de iluminar a las personas. Pero si su condicionamiento es muy grueso y ellos no toman el sendero, también hay que aceptarlo de esa manera. Entonces, sí, esa debe ser nuestra actitud, siempre tratar de compartir conciencia de Krishna, anhelando, deseando que esa transmisión de conocimiento sea tan sincera que toque el corazón de las personas. Pero la única forma de que nosotros podamos transformar la conciencia de alguien, el corazón de otra persona, es dependiendo de la pureza que nosotros mismos hayamos desarrollado. Y el ejemplo de eso es Prabhupada. Prabhupada ya no está presente físicamente y nosotros lo único que hacemos es leer sus libros, escuchar sus clases, pero es tanta la pureza de Prabhupada, tanta la potencia de Prabhupada, que con simplemente leer sus libros y escuchar sus clases ya queremos practicar servicio devocional. Entonces, si nosotros queremos llegar a ese nivel, debemos esforzarnos por eliminar los deseos materiales. Mientras en nuestro corazón alberguen deseos materiales, nuestra prédica no va a ser lo suficientemente eficiente y nuestra transmisión de conocimiento no va a ser tan contundente porque todavía hay deseos en nuestro corazón. Entonces, en la medida que nosotros eliminemos los deseos materiales, la pureza aumenta, es proporcional. Y cuando la pureza aumenta, tenemos la capacidad de inyectar el conocimiento en el corazón de las personas para que entiendan esto es lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? No refuten, no argumenten, no duden, sino esto es lo que yo tengo que hacer. Entonces, depende de la pureza en nuestro corazón. Voy a buscar, no recuerdo haber leído una cita específica, voy a buscar, de pronto en estos días Krishna me ponga algo que te pueda servir en ese sentido, pero por ahora es lo que puedo decir con respecto a eso, a la primera pregunta. Y la segunda pregunta, sí, dentro de la cosmología védica, el universo cósmico es como un huevo. ¿Sí? Esta creación material es como un huevo que está dividida en tres secciones: sistemas planetarios superiores, sistemas planetarios intermedios y sistemas planetarios inferiores. Hablando en términos materiales, la naturaleza material hace parte de solamente una cuarta parte de la creación total.
Ese 25% es materia, el otro 75% es espíritu. Sí, allí no hay sistemas planetarios, allí todo es espíritu. Dentro del 25% material hay nacimiento, hay vejez, hay enfermedades, hay muertes. Está el ciclo del nacimiento y la muerte. En el otro 75% no existe eso. Es el mundo espiritual, en donde existe la vida eterna. Entonces, esta forma humana de vida está diseñada para que nosotros atravesemos la cobertura material y volvamos a nuestro verdadero hogar. A eso es a lo que Prabhupada se refiere, ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios, volver al mundo espiritual en donde no existe nacimiento, vejez, enfermedades y muertes. Ahora bien, dentro de la jurisdicción material, en esos sistemas planetarios superiores, hay diferentes tipos de disfrutes ahora. Nosotros actuamos de manera piadosa, ¿sí? Bondadosa. Esos actos piadosos generan en nosotros algo que se llama en sánscrito sukriti. Sukriti significa mérito. Entonces, esa piedad punya va generando una cuota de disfrute para, para nosotros dentro del mundo material. Entonces, al abandonar este cuerpo, debido a esa cuota de piedad que hemos recibido, nosotros podemos ir a planetas superiores, planetas celestiales, que son materiales, no son espirituales, son materiales, en donde también hay nacimiento y muerte. Cuando somos piadosos, vamos a esos planetas celestiales en donde la calidad de vida es mucho más extensa, viven mucho más en los planetas celestiales, donde habitan los semidioses, todo ese tipo de entidades vivientes divinas, por decirlo así. Pero el riesgo de ir a los planetas celestiales es que debido a que se puede disfrutar, ¿sí? Mucho mejor de lo que hacemos acá. Disfrutar en los planetas intermedios significa recibir reacciones por nuestras actividades. En los planetas celestiales uno puede disfrutar deliberadamente, ¿sí? Tener sexo indiscriminadamente, embriagarse, hacer y deshacer y no va a ser castigado, ¿sí? Porque es lo que se permite allá. Acá no se permite todo eso. Pero debido a ese disfrute, existe la posibilidad de que nos veamos fuertemente condicionados por el disfrute material. Por lo tanto, no vamos a pensar en ningún momento de querer salir de esa situación. No va a tener razón el querer liberarnos del condicionamiento material. Nos vamos a acostumbrar, nos vamos a sentir cómodos con la naturaleza material. Ese es el riesgo. Entonces, cuando se acaba esa cuota de disfrute, uno tiene que volver a caer, ya sea a los planetas, a los planetas intermedios, y vuelve a actuar. Si ahora yo actúe de manera impía, pecaminosa, licenciosa, ¿sí? Cometo un montón de atrocidades, ya no genero una cuota de piedad, de disfrute, sino ahora genero una cuota de sufrimiento. Y esa cuota de sufrimiento al momento de la muerte me lleva a los planetas inferiores o infernales, ¿sí? En donde todo está puesto para purgar nuestras malas actividades, pero no es una situación eterna, como lo plantean otros senderos espirituales, de que o usted se va al cielo o se va al infierno y allá va a estar por la eternidad. No, es una situación temporal, porque esa es la característica de la naturaleza material, todo es temporal. Entonces, conforme a nuestros deseos, nosotros actuamos y esas actividades generan reacciones. Entonces, si mis actividades son piadosas, puedo ir a los planetas celestiales. Si mis planetas son impías, puedo ir a los planetas infernales o inferiores, en donde debo sufrir ciertos castigos para redimir todo el sufrimiento que causé en nuestros planetas intermedios. De eso se habla en el quinto canto del Bhagavatam. Al final, se da una descripción muy detallada de estos planetas. Entonces, esa es la respuesta. Por lo tanto, nosotros no debemos actuar ni de manera piadosa ni de manera impía, sino actuar con devoción, porque las actividades devocionales son las que nos llevan de regreso al mundo espiritual, en donde no existen esas clasificaciones ni categorías. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. Sí, sí, sí. Quedó clarísimo. Muchísimas gracias. Ok. Entonces, bien, les agradezco en verdad por haber hecho parte de esta sesión. Se nota el entusiasmo que tienen por profundizar en este conocimiento. Espero
poder transmitir lo que he aprendido, he entendido de manera correcta para que ustedes también se vean beneficiados. Muchísimas gracias. Cualquier error pido disculpas. Si tienen alguna recomendación, estoy abierto a todo ello. Que pasen una muy buena noche. Hare Krishna, un abrazo para todos. Recuerden que Ángel, Daniel, a partir de este viernes vamos a tener varias celebraciones muy importantes dentro de nuestra tradición. La primera es este viernes, son festivales en donde celebramos la aparición de los diferentes aspectos o las diferentes potencias de la Suprema Personalidad de Dios en este mundo material, a través de las cuales Él ejecuta diferentes pasatiempos. Entonces, este viernes es una, el 16 celebramos otra, el 17 es la aparición de Srila Prabhupada, nuestro Srila Prabhupada, y el 31 también tenemos un festival muy especial para que por lo menos puedas hacer un esfuerzo y venir ya sea a una o dos o a todas, si es posible, es una gran temporada. Entonces, gracias en verdad y seguimos en contacto. Nos veremos entonces de hoy en ocho para seguir avanzando en este hermoso conocimiento, océano de conocimiento. Hare Krishna. Listo. Listo, allá estaré. Allá estaremos al lado. Gracias, Diego. Hare Krishna. Hare Krishna, hasta luego. Descansen.